Soy el jardín que perfuma tus días y el perfume que invade tus pensamientos. ¿Sabías que en el antiguo Egipto un perfume podía cambiar el destino de un reino? Un aroma no era solo un accesorio, era un mensaje, una herramienta silenciosa que influía sin necesidad de hablar. El perfume en Egipto no era lujo, era estrategia, y muchas veces esa estrategia tenía rostro de mujer. Egipto era un sistema organizado, todo estaba regido por el ritmo del Nilo, las cosechas, los impuestos, las rutas de comercio. Y dentro de ese sistema, las mujeres ocupaban un lugar central, como líderes, administradoras, científicas y figuras de poder real. El perfume era parte esencial de ese orden. Se usaba en rituales, nacimientos, funerales, ceremonias religiosas y también en espacios de negociación. Cada frasco era resultado de trabajo colectivo, ingredientes valiosos, manos expertas, fórmulas protegidas. Un frasco podía recorrer más caminos que un embajador y muchas veces cambiar el rumbo de una conversación, un acuerdo o una alianza. En una corte egipcia, una mujer no necesitaba levantar la voz, bastaba con entrar y que el aire cambiara con su aroma. Nací entre flores y aceites sagrados y aprendí que el perfume conquista donde las palabras fallan. La flor de loto azul elevaba el ánimo y favorecía la conexión. La mirra brindaba protección espiritual. El kifi, una mezcla ritual, inducía estados de concentración y claridad profunda. Y los aceites fijaban el aroma durante horas, a veces días. No olían solo a flores, olían a propósito, a poder interno. Para sostener esa industria, Egipto debía importar muchas de sus materias primas. La mirra venía desde Punt, el incienso desde Arabia, el nardo y el aloe desde el Levante, el azafrán desde Asia Menor. Cada una de esas rutas era gestionada con acuerdos, caravanas y barcos. No era improvisación, era diplomacia estructurada. Hatshepsut entendió esto. Fue la primera mujer faraón con pleno poder y mandó traer árboles vivos de mirra desde Punt para plantarlos en Egipto. Aseguró materia prima local para que el sistema no dependiera del exterior. Una visión logística adelantada a su tiempo. Tille, gran esposa real de Amenhotep III, manejaba relaciones diplomáticas con reinos lejanos. Firmaba acuerdos, enviaba regalos y controlaba rutas estratégicas. Donde había resina y flor, también había política. Nefertiti fue más que imagen. Dominó el arte de proyectar coherencia entre estética, espiritualidad y dirección. Una marca viviente. Mernei, una de las primeras reinas con poder soberano, consolidó la estructura administrativa en los inicios del Estado. Estabilidad, continuidad y control. Ahotep mantuvo unificado el Alto y Bajo Egipto en medio de conflictos. Organizó fuerzas, provisiones y decisiones con precisión. La figura de la esposa del dios Amón fue más que religiosa. Ensure the seals are unbroken on all the spice jars. Every amphora must be securely fastened. We cannot Tenía afford tierras any propias, talleres, obreros y rentas. Una institución femenina con poder económico real. Pero ellas no eran la excepción. Miles de mujeres firmaban contratos, gestionaban almacenes, coordinaban producciones textiles, cosméticas y agrícolas. Su nombre aparecía en registros al lado del lote, la entrega y el pago recibido. En los templos, los perfumes se preparaban con cuidado. Había supervisión, trazabilidad, control de calidad. Cada fórmula era única y a la vez repetible. Cuando un aroma era exitoso, se replicaba solo si el taller tenía el conocimiento completo. Ese saber era poder. Y aunque en Egipto no hablaban de pirámide olfativa, como hoy, sí aplicaban sus principios. Notas de salida. Notas de corazón. Notas de fondo. Las notas de salida eran las más ligeras, las que abrían el ritual
el encuentro, el día. Hierbas frescas, loto azul, incienso. Refrescaban, preparaban, activaban. Las notas de corazón sostenían la emoción. Flores como la rosa, el lirio, especias como la canela. Transmitían identidad, intención, sentimiento. Permanecían varias horas. Las notas de fondo eran las más duraderas. Mirra, bálsamos densos, madera de cedro, resinas profundas. Acompañaban el cierre, y en muchos casos permanecían durante siglos, como en las tumbas de nobles y faraones, donde aún hoy se perciben esas esencias al abrirlas. Diseñaban para permanecer. El perfume egipcio era arquitectura emocional. Cada aroma tenía propósito, cada mezcla, intención, cada frasco, una historia. Hoy, esa estructura sigue viva. La usan las marcas que saben construir legado. Notas que impactan al llegar. Notas que sostienen la experiencia. Notas que dejan huella. Así se construye también una marca personal. En Egipto, antes de recibir a una visita importante, se aromatizaban los textiles. Se usaba agua con aceites ligeros. Se ambientaban las salas con conos aromáticos. No se dejaba al azar el estado emocional de una negociación, porque el perfume era parte del discurso. Preparaba la atmósfera. Oh, this is a delicate blend. Truly, the lotus in full bloom. I find the Suavizaba la subtle hint tensión. of rose divine. Facilitaba el entendimiento. Una mujer egipcia no improvisaba cómo entraba a un lugar. Y tú tampoco deberías. Diseña tu presencia, diseña tu mensaje, diseña tu esencia, porque tu negocio no empieza en tu producto, empieza en tu narrativa invisible. Y detrás de cada aroma había una red económica. Agricultura, transporte, producción, escritura, inventario. El lujo no era ostentación, era consistencia. Antes de abrir un frasco, ya había una historia completa detrás. Un árbol cultivado en tierras lejanas, una ruta protegida por acuerdos, manos expertas que prensaron los ingredientes, un taller que selló la mezcla final y una mujer que lo eligió con intención. Nací entre flores y aceites sagrados y aprendí que el perfume conquista donde las palabras fallan. Todo eso antes del primer aroma. Eso también es negocio. Y hoy tú puedes construir el tuyo, no con imitación, sino con método, con coherencia y con presencia. Tu esencia también puede ser imperio. Si quieres seguir descubriendo cómo las mujeres egipcias transformaron aroma en estrategia y belleza en economía, suscríbete. En el próximo episodio abriremos el cofre del cuello y el pecho. Descubrirás por qué los collares no eran adornos, sino símbolos de poder, estatus y alianzas selladas con sabiduría. Las estrategias más finas no se ven, se sienten. Y tú puedes dominarlas. Esto es tu canal De Cero a Titanes Financieros. Una serie donde la historia de las mujeres poderosas del pasado se convierte en estrategia para las emprendedoras del presente.